Buenas noches. La clínica Confía Salud. Hoy, como siempre, estamos iniciando nuestra actividad académica dirigida a los ginecólogos y a los médicos generales. Hoy día tenemos el tema de abordaje del manejo de las lesiones premalignas y sobre todo el uso de la detección del virus del papiloma humano en el cuello del cérvix como una medida preventiva y en el manejo del cáncer. Para eso, pues hemos invitado a un gran experto, a un ginecólogo oncólogo, al doctor Aldo López. El doctor Aldo López es médico del Instituto de Enfermedades Neoplásicas en Lima. Pues él gustoso con nosotros. Aldo, muchas gracias por la aceptación para esta charla y dejo en tus manos el desarrollo. Ok, Hermógenes, gracias por la invitación, por dejarme compartir en tu espacio a nivel de la clínica en Huancayo. Un tema que es muy importante, un tema que está bastante en boga y no sé si es que puedo compartir pantalla para hablar un poco al respecto. Déjenme un segundo, o en todo caso, si ustedes podrían compartir la pantalla, por favor. Entonces, lo que conversábamos por teléfono, Hermógenes, el test de BPH es una prueba bastante utilizada hoy en día, ¿no? Tanto en programas del Ministerio de Salud, en eSalud, y quizá los médicos o los pacientes de manera particular. Me gustaría darles una presentación académica de unas diapositivas para poder entender el contexto general, y quizá después de las diapositivas que les presente podamos tener una ronda de preguntas, disipar algún tipo de inquietudes y todo eso, por favor. Entonces, claro. Perfecto. Entonces, ¿me permiten, no sé si pudieran compartir la pantalla de las diapositivas? ¿O puedo hacerlo yo? Sí, ya lo vemos. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco de la utilidad clínica de las pruebas del virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre Papa Nicolau, citología cervical, inspección visual o IVA, como conocemos, y los métodos moleculares, algunos que son importantes, ¿no? Les pongo esta fotografía, ¿por qué? Porque el test de BPH se ha puesto de moda hoy en día, ¿no? Entonces, está de moda, todos los colegas ginecólogos, los médicos generales hacen una prueba de BPH, y si es que no, las pacientes ya se informan bastante a través de las redes sociales, del internet y todo eso, y solicitan que se les haga esta prueba de test de BPH. ¿Por qué esta prueba de BPH? Entonces, vamos a ver, solo vamos a un poco aclararlas y aterrizar las ideas. El cáncer de cuello uterino, ¿no?, que está asociado al virus del papiloma humano, tiene una alta incidencia en el mundo. Es un problema serio de salud pública hasta ahora, hasta este año 2024, ¿no? Y acá nosotros podemos ver en el mapa mundi la incidencia en los colores más intensos, son los que mayor incidencia, pero el Perú sigue siendo de uno de los colores más intensos, al igual que la mortalidad, ¿no? Entonces, en Latinoamérica los que están mejor son Colombia, Brasil, Argentina. El que está en peor situación en cáncer de cervix es Bolivia, pero los demás le seguimos el paso, ¿no? Y en África la situación es mucho más seria. Ustedes se dan cuenta, en Europa o en América del Norte el problema no es tan serio, o en Australia, donde es rarísimo ver cáncer de cuello uterino. Entonces, en general, esto tiene que ver mucho con el acceso a los servicios de salud. O sea, lamentablemente el cáncer de cuello uterino es un problema para los países pobres o con un sistema deficiente de salud, o sea, Latinoamérica, ¿no?, y Perú. Acá vemos un cuadro de incidencia, mortalidad y prevalencia. Y este es una torta, ¿no? Entonces, donde en verde es Asia, ¿no?, rojo es África y amarillo es Latinoamérica y el Caribe. Y se dan cuenta, los que tenemos menos recursos o los que tenemos pésimo sistema de salud somos los que tenemos mayor incidencia y mortalidad y prevalencia de cáncer de cuello uterino. Europa, Oceanía, Australia, donde la situación económica es buena, tienen excelente sistema de salud, casi el cáncer de cuello uterino es un problema, es una situación muy rara, muy excepcional, ¿no? Este cuadro lo traigo porque, comparando más o menos, es un cuadro un poco antiguo, del año 2008. Comparan la mortalidad materna y la mortalidad por cáncer. Obviamente ahora, cuando
bueno, hace años, incluso ahora cuando hay una mortalidad materna, hay una auditoría de todo el equipo de salud, qué pasó con la paciente y todo eso, ¿no? Pero cuando se muere una paciente con cáncer de cuello uterino no pasó nada, bueno, qué pena, se murió la paciente, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a pesar de que no tengamos muchos recursos, de que no tengamos un sistema de salud deficiente, nosotros podemos evitar las muertes por cáncer de cuello uterino, tal y como se hizo las muertes maternas. Acá ustedes en la línea, en la barra roja, ven la mortalidad materna, y en azul la mortalidad por cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿no? Esto no lo vamos a pasar. En Perú más o menos tenemos 4.500 casos nuevos de cáncer que se detectan y la mitad de estos fallecen, ¿no? Y a lo que íbamos. Pero, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para cáncer de cuello uterino? Es el virus del papiloma humano, ¿no? ¿Y cómo nosotros nos contagiamos con este virus del papiloma humano? Nos contagiamos con las relaciones sexuales, ¿no? Y esto es muy importante para que nosotros los médicos demos una charla de consejería. Yo en el 80-90% de pacientes que vienen a la consulta privada, vienen con pacientes sanas con un test de VPH positiva. Y básicamente la paciente no tiene nada, tiene la infección, que es una infección muy frecuente, ¿no? Y me demoro como media hora hablando con la paciente sobre el virus del papiloma humano. La paciente sale ingresa estresada, enojada, con muchas preocupaciones, muchas interrogantes, y se le explica cómo es la infección del virus del papiloma humano para que ella salga tranquila. Y eso es importante, cuando nosotros pidamos un test de VPH, es importante que nosotros sepamos la historia natural del cáncer de cuello uterino, cómo es la infección por el VPH, cómo es su ciclo de vida y cómo es que se aclara. Entonces, ¿cómo se contagia? Obviamente con las relaciones sexuales. Cuando hay contacto sexual, penetración, hay microfisuras en la mucosa del cérvix, de la vagina y todo eso, entonces el virus lo que hace es ingresa y no infecta las células de la capa más profunda, de la capa basal, ¿no? Lo que el virus a las finales es un parásito microscópico, lo que quiere usa toda la maquinaria de la célula para reproducirse, ¿no? Tener su cápsula, su núcleo y poder reproducirse y nuevamente poder infectar a nuevas células. Eso es lo que el virus hace como cualquier otro ser vivo, ¿no? Reproducirse y poder perpetuar el virus, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que el virus hace? ¿Y qué es lo que el virus tiene? El virus tiene principalmente una estructura que es un núcleo y la estructura que es la cápsula. Las proteínas nucleares son proteínas protooncogénicas. ¿Esto qué quiere decir? Que son proteínas que interactúan con el ADN de la célula para que esta célula se inmortalice. ¿Por qué? El virus no le conviene, no le es útil una célula muerta. Al virus lo que le conviene es que la célula esté viva, ¿no? Para que el virus pueda seguir usando la maquinaria celular y pueda seguir reproduciendo. Ese es el objetivo del virus. Entonces, ¿cómo hace el virus? Lo que tiene que hacer es que la célula no muera, ¿no? Y principalmente hay dos proteínas oncogénicas del virus, el E6 y el 7, que interactúan directamente con el P53 y con el RB. Estos genes son genes reguladores y supresores, lo que nosotros tenemos, ¿no? Si bloqueamos al P53 y al RB, prácticamente la célula se vuelve inmortal, ¿no? Y ahí se genera el cáncer de cuello uterino. Desde que la mujer se infecta con el virus hasta que vuelva a ser infectante, el ciclo del VPH más o menos son 6 semanas, ¿no? Y referente, como les digo a las pacientes, la infección por el virus es muy frecuente. Vamos a hablar sobre esto, pero algo que yo quiero es que los doctores tengan en cuenta bastante, ¿no? No todas las mujeres que se infectan con el virus del papiloma humano van a desarrollar cáncer. Ojo, la mayoría de las mujeres son infecciones transitorias. La infección por el virus del papiloma humano no produce flujo vaginal, no produce dismenorrea, no produce sangrado postcoital. Es una infección completamente asintomática. Eso es lo que tenemos que compartir con la paciente. Porque la gente, doctor, tengo bastante descenso y ¿qué hacemos? Le pedimos un test de VPH. No, no, doctores, no, señores, no es así. Entonces, y la gran mayoría de las infecciones, como les comenté, son infecciones transitorias. El 90% van a remitir, van a desaparecer espontáneamente. Entonces, es por eso que incluso ahora están apareciendo medicamentos que te ayudan a aclarar la infección, que yo personalmente los cuestiono bastante porque el nivel de evidencia o la estructura de estos trabajos de investigación
no soportan una crítica de los expertos en investigación en epidemiología, ¿no? Entonces, solamente el 10% de las mujeres que hacen infección, que se infectan con el VPH, van a hacer infección persistente. En el 90% de mujeres que se infectan con el VPH, estas mujeres, la infección va a desaparecer y no va a desarrollar nada, ¿no? Entonces, eso es la gran mayoría. Acá, por eso es infección transitoria, que ocurre en el 90% de las mujeres, puede causar a lo mucho, o sea, lo que nosotros vemos en el Papa Nicolau, una lesión de bajo grado, o en el Papa Nicolau te dice test de VPH, ¿no? Solamente en el 10% de mujeres va a causar infección persistente. Cuando causa infección persistente es que se asocia a lesiones preinvasivas o a cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces son dos aspectos que nosotros acá ya van dos conceptos. Prevención primaria. ¿Qué es prevención primaria? Evitar que la mujer se infecte con el virus. Y prevención secundaria, si es que la mujer está infectada con el virus, yo tengo que diagnosticar estas lesiones precancerosas antes de que se conviertan en cáncer. Este cuadro a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ahora, como les hablo del VPH, a todo le pedimos test de VPH. Y no debe ser así. Yo tengo entonces, la indicación de test de VPH está clara y es recomendada en la mayoría de las guías en mujeres mayores de 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué, doctores? ¿Por qué, señores? Entonces, la mayoría de mujeres, digamos, en nuestro medio, en los diferentes países, inician su vida sexual, ¿no? Y con el inicio de la vida sexual va a haber infección por el virus del papiloma humano. Pero como les dije, la gran mayoría de estas infecciones son hay mayor prevalencia en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque no hay una pareja sexual estable. Después se encuentra una pareja sexual estable tanto en varones y en mujeres y la infección va a empezar a aclararse, ¿no? Entonces, es por eso que no tiene sentido pedir una prueba de test de VPH en una mujer de 20 años, 22 años. La mayoría de las guías las recomiendan en mujeres mayores de 30 años, ¿no? En la gran mayoría, como les digo, ahí ven la línea en azul, como pueden ver, se va a aclarar la infección. En las mujeres que la infección no aclare, ojo, que es el 10%, estas pacientes, algunas, no todas. La infección persistente es un factor de riesgo. Tampoco quiere decir que todas van a desarrollar precáncer y cáncer, ¿no? Algunas, entonces, pero acá de estas mujeres que la infección no se aclaró, ya más o menos en el lapso de unos 10, 15 años, van a empezar a desarrollar precáncer. No todos los precánceres terminan en cáncer, ¿no? Pero si seguimos con la historia natural, más o menos a los 40, 45 años va a estar el pico de infecciones, de cáncer de cuello uterino, ¿no? Pero doctor, yo veo una paciente de 25 años con cáncer de cuello uterino. Obviamente, dentro de la parte de la epidemiología, estamos hablando de lo más frecuente, ¿no? Los extremos de la campana son lo que a veces se ve. Mujeres de 25 o 22 años con cáncer de cuello uterino, que son cosas excepcionales, ¿no? Dentro de la historia natural del cáncer de cuello uterino, como les digo, se inicia la vida sexual, la mujer se infecta con el VPH. Si es que hay infección acá, como ustedes pueden ver en la pantalla de abajo, esto es en el contexto de que hay infección persistente. Hay infección persistente, se convierte primero esta alteración de la capa basal de las células en un NIC1 cuando compromete el tercio inferior. Si es que esto progresa, va a convertirse en un NIC2, ¿no? Compromete los 2/3 de todo el grosor del epitelio, y si es que esto sigue progresando, cuando compromete todo el grosor del epitelio, se convierte en un NIC3 o carcinoma in situ. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy subrayando la línea que es ploma, ¿no? Esa es la membrana basal. Estas células neoplásicas no infiltran, no comprometen, no rompen la membrana basal. Y esto aplica para todo tipo de cánceres. Mientras la membrana basal esté intacta, el riesgo de metástasis es cero, ¿no? Y todas las lesiones que solamente están en el espesor del epitelio se denominan lesiones precancerosas. Eso es un precáncer, ¿no? Y una vez que rompa la membrana basal, si dejamos que la historia natural del cáncer de cuello uterino avanza, entonces ahí sí se convierte en un cáncer infiltrante. Para que pase eso, doctores, tienen que pasar más o menos 5, 10, 15 años. O sea, el cáncer de cuello uterino nos da un montón de ventaja. Y eso es lo que tenemos que hablar con las pacientes. Muchas pacientes se angustian. Digo, doctor, tengo una infección por VPH. Quiero que me saque el útero porque si no me va a dar cáncer. Y no es así. Y no es así. Y es importante hablar con los pacientes, decir, obviamente, incluso el NIC1 no se trata, doctores, no se trata, porque en el 80% de los casos regresiona, ¿no? Los NIC
2 NIC3 pueden regresionar, sí pueden regresionar en menor proporción, pero regresionan, ¿no? Entonces, desde que la mujer se infecta, recién nosotros hacemos tamizaje, ¿no? Prevención primaria. Y el NIC2, NIC3 es el que se trata, ¿no? Hermógenes, si hay alguna pregunta en el auditorio, quieren interrumpirme, con toda confianza, podemos parar y podemos aclarar algunas dudas, o si quieren al final, me indican nada más, ¿no? Claro. Entonces, siempre... Aldo, yo tengo una pregunta. Perfecto. ¿Esta curación natural, por qué se da? ¿Porque el sistema inmunológico es eficiente o se va a dar porque se tiene que dar? Eso es una excelente pregunta y es lo que pasa a veces, Hermógenes. Generalmente es porque el sistema inmunológico, tenemos un sistema inmunológico bastante eficiente, ¿no? Entonces, y es otro aspecto, por eso es cuando nosotros hablamos con las pacientes, tenemos que ver si es que hay alguna falla en el sistema inmunológico cuando tienen infección persistente por VPH. Y recalcarles, en el 90% de mujeres la infección va a desaparecer espontáneamente, no requieren algún tipo de cauterización, no requieren tomar vitamina C, no está comprobado nada. Lo que está comprobado son estilos de vida adecuados. Obviamente el tabaco deprime la inmunidad local humoral, ¿no? Las células que están nosotros en el epitelio también tenemos células del sistema inmunológico, entonces las células del ángel. Entonces se da por eso. Pero hay que tener mucho cuidado en las pacientes, por ejemplo, que no es tan infrecuente la infección por VIH. Tenemos pacientes incluso con VIH en seguimiento por todo esto, pero también las pacientes que están inmunosuprimidas por un trasplante de órganos, que están inmunosuprimidas porque tienen una colagenopatía, un lupus, una artritis y toman corticoides de manera crónica, ¿no? También tenemos que tener mucho cuidado en esas pacientes. Pero si es que la paciente no tiene ningún factor que ponga en riesgo su sistema inmunológico, la probabilidad de que esto se cure, de que esta infección se cure de manera espontánea, es 90%. Es por eso que no hay ningún tipo de tratamiento. Bien. Aldo, otra pregunta. La diferencia en un país desarrollado y nosotros de Latinoamérica, referiste de que, bueno, es más alto en nosotros. Entiendo que debe ser porque hay un sistema de abandono en nuestros sistemas de salud, un descuido de los pacientes. En cambio, en un país desarrollado, el sistema es más eficiente, la vacuna quizás es de mayor cobertura, diagnostican muy tempranamente, porque tanto en país pobre o rico, el PVH es igual, ¿no? Invaden a todo el mundo. Correcto, es el mismo. Hay dos factores que tienen mucho que ver, Hermógenes. Uno es el que tú mencionaste, ¿no? Un sistema eficiente. Como es una enfermedad es asintomática, el paciente no va a buscar ayuda y tratamiento, ¿no? Entonces es por eso que se tiene que hacer prevención. Y ya cuando hay sintomatología, ya es cuando es un cáncer, ¿no? Otro aspecto que tenemos que valorar es el estado nutricional. Obviamente el estado nutricional va de la mano con el sistema inmunológico. Por eso que una paciente que tiene 4 o 5 hijos y con un periodo intergenésico muy corto, obviamente es una paciente que no tiene un buen estado de nutrición. Y con seguridad esta paciente que no tiene un buen estado de nutrición no tiene acceso a los servicios de salud. Es asintomática, pero no tiene acceso quizá a un Papa Nicolau o a un test de VPH. Y si es que lo tiene y salió positivo, como es asintomática, no prioriza su tratamiento. Y el sistema de salud tampoco va tras ellas, ¿no? Al momento tenemos un sistema de salud oportunista. ¿Qué quiere decir oportunista? Que nosotros esperamos que la paciente venga al establecimiento de salud, en la gran mayoría de los casos. Entonces, Gracias, si ahí Aldo. vamos, perfecto, ya vamos hablando, cualquier cosa de Hermógenes, me interrumpe, no hay ningún problema. Entonces, prevención primaria, lo principal es la vacuna. No nos vamos a detener en esto porque es un tema muy amplio, con muchas dudas, pero es motivo, digamos, de un siguiente conversatorio. Prevención secundaria, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Principalmente hay varias formas: citología, inspección visual, test de VPH, que es lo que estamos hablando principalmente, y prevención terciaria es cuando ya está el cáncer. Y acá está en azul nuevamente resaltado. La infección por VPH es alta, es por eso que no se recomienda, doctores, pedir un test de VPH a una mujer joven, a una mujer, porque probablemente más de la mitad van a salir positivos, pero son en la gran mayoría infecciones transitorias, ¿no? Entonces las lesiones precancerosas se van a dar después recién de los 30 años, ¿no? Entonces un test de VPH después de los 30 años es lo ideal, ¿no? Entonces una prueba de tamizaje debe tener alta sensibilidad, alta especificidad,
se tiene que realizarse pocas veces en la vida de la mujer, que sea accesible para lugares de bajos recursos, bien aceptado, tolerado para las mujeres, ¿no? Entonces, y en algunos casos, si esta prueba puede ser tomada por la misma paciente, o sea, puede ser un autotoma, es una prueba ideal, ¿no? Vamos a hablar de estas características que son varias. ¿Cuáles tiene la citología? Tenemos dos tipos de citología, PAP convencional y citología en base líquida. Por lo que tengo yo entendido y he preguntado a los colegas citólogos y patólogos, la citología en base líquida es casi automatizada, son robots que hacen todo esto, y en el país no tenemos. Lo que tenemos en el país es un PAP convencional, el Papa Nicolau, que todos conocemos, ¿no? Entonces, son las espátulas con las que se toma la muestra y diferentes formas, incluso con pequeños hisopos, espátulas de madera y todo eso. Pero la pregunta, y que siempre los pacientes hacen, es, doctor, yo me hice un test de VPH y salió positivo y mi Papa Nicolau me ha hecho por 5 años y ha salido negativo. En los mejores escenarios, acá el doctor Yakusik entonces publicó, ¿dónde está? Un metaanálisis. En los mejores escenarios el Papa Nicolau tiene una sensibilidad del 50%. ¿Esto qué quiere decir, doctores? Que si yo tengo 10 pacientes con un NIC 2 o más, y a las 10 les tomo Papa Nicolau, solamente me va a salir positivo en 5. O sea, 5 se le van a escapar. Es por eso que el Papa Nicolau se tiene que tomar con intervalos o con periodos cortos, cada año, cada 2 años, de acuerdo al sistema de salud, pero tienen que ser intervalos cortos. ¿Por qué? Porque su sensibilidad es muy baja, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Y explicarle a la paciente por esa razón. Y no vamos a negar que el Papa Nicolau ha salvado muchas vidas, ¿no? Antes no teníamos nada, el tener el Papa Nicolau, de hecho que con un buen sistema de seguimiento, no un programa oportunista, ha salvado muchas vidas. Entonces el Papa Nicolau tiene varios pasos, desde que tomamos la muestra, se fija, se transporta, se procesa, lee el citólogo, lo reporta, se envía al establecimiento, esta paciente tiene que tener evaluación colposcópica, resultado y tratamiento, son muchos pasos, ¿no? Son muchos pasos que tiene que seguir. Si alguno de estos falla, se cae todo nuestro castillo de naipes, ¿no? Entonces, ¿el Papa Nicolau falla? Sí, falla, doctores. ¿Pero por qué? Porque nosotros no sabemos tomar una buena muestra, o porque el citólogo no está bien entrenado en leer. El 90% de las fallas del Papa Nicolau es por error humano, ¿no? Eso es importante. Entonces, el Papa Nicolau no tiene una buena sensibilidad, lo que tiene es una alta especificidad, ¿no? Pero ya todas las mujeres lo conocen, saben cómo se toma y saben para qué sirve. Entonces, solamente tiene 2 características de las 6 al menos que nosotros pudiéramos. Y otro dato importante de la sensibilidad de nuestro país, ¿no? Este es un trabajo que se hizo, digamos, en la selva, en la Amazonía, se llama el proyecto Tati, que lo hizo la OPS, ¿no? Junto con otras instituciones de prestigio, para poder implementar inspección visual con ácido acético, pero se comparó inspección visual con ácido acético y Papa Nicolau. Y en los mejores escenarios, la sensibilidad de nuestro Papa Nicolau fue 26%, doctores. O sea, peor que tirar una moneda al aire, ¿no? Ni siquiera 50%. Es por eso que ya desde el año 2006, incluso antes era cada 3 años los Papa Nicolau. Es por eso que después se hace el Papa Nicolau ya cada año, ¿no? Incluso cada 6 meses con esta sensibilidad tan pobre, ¿no? Y otro escenario que tenemos es la inspección visual con ácido acético. No vamos a hablar mucho, solamente me quiero detener en la inspección visual con ácido acético, que es para lugares de bajos recursos, donde no hay citólogo, donde no hay ginecólogo, donde no hay test de VPH. Inspección visual se debe hacer cuando no tengamos nada, ¿no? ¿Para qué? Para que inmediatamente hagamos tratamientos ablativos como termocoagulación o crioterapia. Entonces, de hecho, que lamentablemente la realidad de nuestro país hace que tengamos áreas con muy difícil acceso, donde el personal de salud es muy escaso, ¿no? Y mucho menos, si no tienes un médico, mucho menos vas a tener un citopatólogo experto para que te pueda leer las muestras, ¿no? Entonces, Papa Nicolau inspección visual tiene algunas características, ¿no? Es una buena prueba, tiene una sensibilidad quizá comparable, lo mejor que el Papa Nicolau. Lo bueno es que el resultado es inmediato, no requiere equipamiento complejo y puede realizarse en cualquier nivel del sistema de salud. Solo necesitas el ácido acético y tener entrenamiento para poder ver la lesión, ¿no? Entonces, pero su sensibilidad incluso es mejor, más o menos el 54%, ¿no?
Y a lo que íbamos, los métodos moleculares. Tenemos varios métodos, varios test de pH por hacer, ¿no? Entonces, los antiguos es, digamos, captura híbrida, lo que apareció primero, lo que se comercializa, lo que se ha comercializado. Y luego PCRs, test de pH, PCRs, es una replicación, es la reacción de la cadena de la polimerasa, por eso quiere decir, por eso se le llama test de pH tipo BPR. En el año 2016, la OPS publicó un boletín muy interesante, ¿no? Y hablaba de las pruebas que se utilizan, las diferentes pruebas que se utilizaban, ¿no? Unas son que van directamente a detectar el ADN, otros son los que van a detectar ya el ARN. Estas pruebas quieren decir que todavía está el virus del VPH, ¿no? Cuando se detecta ARN, es que el ADN del virus, porque el virus es un ADN, el virus ya se integró al genoma de la célula y es por eso que ya está sintetizando ARN, ¿no? Entonces hay diferentes pruebas, las pruebas directas, captura híbrida, es lo que todos conocemos, han oído hablar, creo que hay incluso en el Perú HPV test, ¿no? Las pruebas de amplificación, particularmente no las he visto en Perú, Cervista es una de ellas, una bastante conocida, y la amplificación y genotipificación. Lo que más conocemos es el test de Covas, pero hay otros, que es el Real Time, en PapilloCheck, ¿no? Entonces, y las de ARN, ¿no? Es el Aptima HPV, ¿no? El Bretex, ¿no? Y con anticuerpos monoclonales, el Avantage, ¿no? El del E6 ya te busca directamente los oncogenes perdón, las proteínas, ¿no? Que te alteran, que bloquean al P53 y al RB, ¿no? Entonces ya te busca directamente a estos, ¿no? Pero lo que es más allá de la metodología y todo eso, lo que a nosotros nos interesa es la utilidad clínica, ¿no? Obviamente sabemos que el Papa Nicolau tiene una pésima sensibilidad, sabemos que infección visual tiene una moderada sensibilidad, ¿no? Pero dentro de las pruebas de BPH no todas tienen, no es que tengan un 100% de sensibilidad, ¿no? Acá hay una sensibilidad, ¿no? Y que el profesor Cusick también publicó en el año 2013, ¿no? Captura híbrida 97%, KDPV 90%, Cervista 100%, Covas, y cuando tú tienes alta sensibilidad, tu especificidad también se te cae. Entonces, tiene que haber un balance entre ambas. Una buena sensibilidad y una aceptable especificidad, ¿no? ¿Qué quiere decir especificidad? Que me detecte a los verdaderamente sanos, ¿no? Que no se cruce. Entonces, si yo tengo que tener la sensibilidad que me detecte a los verdaderamente enfermos, y la especificidad quiere decir que la prueba me salga negativa en los verdaderamente sanos, o sea, que no me dé la prueba falsos positivos, ¿no? Entonces, dentro de las que más se usan, lo que más hay, digamos, en el mercado es el Covas, ¿no? Captura de híbridos tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad de un 84%. Covas 97%, igual que captura de híbridos, y una especificidad similar. Real Time, que también hay en el Perú, un 95%. Son comparables, son 2 puntos de diferencia y que no es estadísticamente significativo, y tiene una mayor especificidad. Es lo que tenemos, ¿no? En el mercado. En general, las pruebas de BPH alcanzan una sensibilidad por encima del 95%. En nuestro medio, Papa Nicolau más o menos está un 26%, IVA un 50% y el test de BPH un 95%, ¿no? Entonces, es importante tener esto. Esto es algo que me gusta mucho también, es un manual que publican los españoles en sus guías, y no solamente tenemos que ver la prueba, sino también tenemos que tener qué pruebas tienen validación clínica. O sea, han tenido estudios de reproducción, no solamente en laboratorio in-house, sino de manera masificada, ¿no? Y acá, según la FDA, estas son las pruebas que han sido aceptadas para su uso como tamizaje, ¿no? Entonces, sé que acá unas clínicas, unas instituciones están usando unas pruebas y no están dentro de esto. Entonces no tienen esa confiabilidad, no han pasado ese control de calidad de validez externa. Estas pruebas sí las han pasado. Ojo, perdón, antes de la charla, yo no tengo ningún conflicto de intereses con ninguna de estas pruebas ni nada de esto, ¿no?
Entonces, si nosotros vamos a usar una prueba, es importante que usemos con responsabilidad las pruebas que tienen validez clínica. Acá abajo están unas pruebas que no tienen o que tienen una validez clínica parcial, ¿no? Incluso acá, CareHPV no alcanza los criterios para una validación para el tamizaje, pero igual se sigue usando, ¿no? Igual se sigue usando. Entonces son dos aspectos, la sensibilidad de la prueba, la validez de la prueba, o sea, la reproducibilidad externa y no solamente en el laboratorio, ¿no? Entonces acá me dicen, entonces yo puedo usar, referente a la sensibilidad, acá yo puedo usar captura de híbridos o COVAS, que son iguales. ¿Cuál es la ventaja entre genotipificación y solamente que me digan que sea positivo o no, ¿no? Acá este cuadro es muy importante, ¿no? Castells publica este cuadro en este artículo más o menos donde nos habla de los riesgos. Este riesgo es cuando la paciente no tiene nada y tiene solo la infección, más o menos a 5 años. Si es que la paciente tiene un test de BPH negativo en el mes 0, la probabilidad de que a 5 años esta paciente tenga un NIC de alto grado va a ser casi 0, o sea, no va a llegar ni al 1%, o sea, está completamente segura y tranquilamente le podemos decir, señora, en 5 años nos vemos. Pero si esta paciente tiene un test de BPH positivo, pero no sabemos si es 16, 18 u otro tipo, entonces su riesgo es un 5%. Pero si nosotros tenemos genotipificación, entonces nosotros vamos a decir, esta paciente tiene un test de BPH positivo, pero no es ni 16 ni 18, que son los más carcinogénicos, ¿no? Entonces el riesgo es mucho más bajo, va a llegar a un 2% apenas, ¿no? Pero si nosotros tenemos BPH 16 o 18, esta paciente está sana en el mes 0, la probabilidad de que desarrolle un precáncer, un NIC3 en 5 años es un 20% aproximadamente, ¿no? O sea, lo que yo hago con un test de BPH, le doy el riesgo individual a cada uno de mis pacientes. No es igual tener un test de BPH no 16, no 18, por el riesgo que esto implica, a tener un test de BPH 16 o 18, por el riesgo que implica. Eso es lo que nosotros tenemos que interpretar y de acuerdo a eso seleccionar qué pacientes van a ir a colposcopía, qué paciente le digo, señora, tranquila, no se preocupe, es una infección transitoria, venga ya con un año para poder ver. Entonces la prueba de BPH tiene alta sensibilidad, ¿no? Y lo más importante es que se puede realizar pocas veces en la vida. La gran mayoría de las guías de tamizaje a nivel mundial nos dicen de 3 a 5 años, pero la gran mayoría se inclinan por 5 años. ¿Y por qué, doctores? Esta es la razón. O sea, no tiene sentido que yo haga test de PBH, ahora me sale negativo y a un año, igual como si fuera un Papa Nicolau, le pido al siguiente año. No tiene sentido, entonces tenemos que saber las ventajas, la evolución del cáncer de cuello uterino para poder pedir una prueba de BPH. No sé si tienen acá alguna pregunta, Hermógenes, creo que estoy hablando demasiado, espero no aburrirlos con esto. No, está muy bien, gracias. Una pregunta, cuando genotipifico una prueba y detecto que tiene 16 o 18, algunas pruebas de esto del test de PBH, adicionalmente te hacen un Papa Nicolau en base líquida. Correcto, sí. ¿Eso realmente ayuda o es un marketing nada más de estas marcas? Justamente ahora eso te voy a responder después de unas 4 o 5 diapositivas, Hermógenes. Es Ya. lo que nosotros queremos saber, ¿no? Obviamente, ¿qué pacientes van a ir a colposcopía? Porque yo, obviamente, me sale positivo, pero eso a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque sabemos que es una infección frecuente. Y lo que yo quiero es saber qué pacientes tienen o no tienen una lesión precancerosa. ¿Quiénes van a colposcopías? ¿Cómo selecciono mi paciente? Y acá lo que tú dices, ¿no? La prueba de BPH positiva. ¿Cuál es el significado clínico? Y a veces digo, uy, ¿ahora qué hago? Le pedí una prueba de BPH y no sé qué más hacer. No primero deberíamos saber todo eso, ¿no? Entonces, dentro de estas pruebas, el hecho de que una prueba salga positivo no quiere decir, ¿no?, que esta paciente ya tiene un NIC de alto grado o un cáncer de cuello uterino. Solamente lo que hace esta prueba es nos selecciona a las pacientes que tienen riesgo de tener un NIC de alto grado. Estas pruebas tienen que pasar a una segunda prueba de triaje, un triage se llama, ¿no? Entonces, y para esto se combina, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de las pruebas, no todas las pacientes con un test de BPH van de frente a colposcopio, ¿no? La segunda prueba de triage debería ser, o es en la gran mayoría de los casos, un Papa Nicolau, una citología, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque hablamos de riesgo. Ya en el 2019, los americanos, la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, publicó unas guías. Y estas guías se basan a una población, creo que es la población más grande de seguimiento, si no me equivoco, y me atrevo a decir que es la más grande, más o menos de 1,5 millones de mujeres, entre latinas, americanas, un montón de mujeres migrantes que viven en Estados Unidos, tuvieron un seguimiento por más de 10 años. Es la data de mayor cantidad de volumen y de mayor seguimiento. Y en base a esto, con la información de test de BPH en estas pacientes, el genotipo con el resultado del Papa Nicolau, entonces se hizo un seguimiento para ver qué pacientes desarrollaron o no un ictal torado. Y justamente lo que los americanos, para ellos es bastante caro hacer una colposcopía, es mucho más caro que para nosotros. Entonces es por eso que evitar o que vayan las pacientes que en verdad tienen algún riesgo, van a colposcopía. Entonces el riesgo es el 100% de cáncer inmediato, perdón, de un NIC3 inmediato, ¿no? Y la corte es el 4%. Si una paciente tiene el riesgo de tener un NIC3, ¿no?, de manera inmediata por encima del 4%, esta paciente debe ir a tratamiento, colposcopía, tratamiento, de acuerdo, ¿no? Si el riesgo es menos del 4%, esta paciente, de acuerdo a la combinación, ahora vamos a ver, entonces puede ir a observación. Como tú me dices, Hermón, ¿eso qué quiere decir más o menos? Entonces, ¿cómo combino, no? Entonces, lo que los americanos hacen es cotest. O sea, en la misma prueba, ¿no?, es el vial, el medio líquido, tanto para el test de BPH como para la citología. Entonces, en esa misma le corren todo, PAP y test de BPH a la paciente. Entonces, lo que sacan sus combinaciones, por ejemplo, ¿no? Me viene una paciente con un Papa Nicolau negativo y un test de BPH positivo, ¿no? Uy, acá yo, ¿qué hago? No sé qué hacer, ¿no? Entonces, dentro de este artículo, ¿no?, que les mostré al inicio, son de libre acceso, uno lo busca en internet y son de libre acceso, de libre descarga, no hay ningún problema. Tienen muchos cuadros y es de acuerdo a cada escenario. Acá, por ejemplo, el escenario que yo tengo, esta paciente que tiene un PAP negativo, pero primera vez que se hace un test de BPH, o no recuerdo si se hizo o no, entonces, ¿qué hago con esta paciente? Va a colposcopía, digo, ven en 6 meses, en 5 años, en 3 años y todo eso, ¿no? Entonces, lo que tengo que saber es esta paciente, cuál es su riesgo inmediato de tener un NIC3 o su riesgo de tener un NIC3 de acá a 5 años. Entonces, acá está esta paciente, en este cuadro, ¿no? Entonces, la historia de test de BPH acá es un test de BPH, una historia desconocida, no se sabe. Ahora tiene un test de BPH positivo. Estas son las siglas de una citología normal, un Papa Nicolau normal. El riesgo de esta paciente de tener un NIC3 de manera inmediata es 2,1%. O sea, el umbral es muy bajo. Y el riesgo de tener un NIC de alto grado de acá a 5 años es un 4%. Por lo tanto, esta paciente no requiere ir a colposcopía. Esta paciente lo que tiene que tener es un seguimiento de 1 año, porque lo más probable es que esta infección sea transitoria, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me aseguro? A esta paciente sí le tengo que hacer un seguimiento de 1 año, ¿no? Y un poquito mejor explican los españoles, ¿no?, en sus guías. Combinan un poco de lo americano, pero los americanos tienen muchos recursos y pueden darse el lujo de hacer lo que tú me comentaste, Hermógenes, ¿no? Pedirle de la misma muestra y que le corran hacer un cotest, se llama eso, ¿no?, de manera inmediata, ¿no? Resulta más caro, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Pero nosotros somos un país de recursos bajos y a las finales yo creo que es innecesario, ¿no? Es una opinión también personal, pero la gran mayoría de las guías europeas, los argentinos, los colombianos, lo que hacen es un test reflejo. ¿Eso qué quiere decir? Hacen un cribado primario, test de BPH. Solamente le toman un Papa Nicolau si es que el test de BPH sale positivo. Eso es lo que hay que hacer, entonces. Y para evitar que la paciente se cite nuevamente, es que a veces le hacen esos viales que tú le puedes hacer citología en base líquida, ¿no? Lo que en otro, por ejemplo, en Argentina hacen es, le toman las 2 muestras, PAP y test de BPH a la paciente. El Papa Nicolau no lo leen, lo guardan, solamente es la lámina que lo fijan en alcohol. Si el test de BPH sale positivo, esa muestra la lee. Entonces, obviamente, yo ahorro costos
no me sale tan caro como el COVAS, que sí sale caro, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces yo puedo hacer eso, ¿no? Entonces, hay varias formas. Entonces, eso es lo que hacen la gran mayoría de las guías. Igual, hablan de riesgos, ¿no? El riesgo inmediato de NIC, ¿no? Por encima del 5% para los españoles debe ir a colposcopía, ¿no? Y acá hay una combinación de los papanicolaos, ¿no? El test de B, o sea, cualquier papanicolao alterado tiene que ir a colposcopía. El test de BPH 16 o 18 tiene que ir a colposcopía, ¿no? El 16 y 18 con citología negativa, papanicolao negativo, igual va a colposcopía, aunque el riesgo es bajo. El test de BPH positivo, ¿no? Y no tenemos qué genotipo es, entonces va a citología. Pero hay algunos casos en los cuales solamente tiene que ir a control. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un test de BPH positivo, ¿no? No me dan el genotipo y un papanicolao negativo? Esta paciente no es necesario que vaya a colposcopía, porque el riesgo de un NIC de alto grado de manera inmediata es del 0.5 al 5%. Entonces, acá están las opciones, uno tiene que lamentablemente memorizar estas tablas, tanto de los europeos si quieres, o si quieres seguir de los españoles, ¿no? Entonces, igual acá, entonces se van combinando. Entonces, lo bueno es de todo esto es que al tener tú el test de BPH, el genotipo de BPH, el resultado del Papa Nicolau, tú ya determinas el riesgo de la paciente de tener un NIC3 de manera inmediata y en 5 años. Y de acuerdo a eso, tú tomas la conducta. Primero, si va a colposcopía o no, incluso si va a tratamiento o no, si la chequeas en en un año o no, entonces eso te determina, ¿no? Esto entonces, por ejemplo, para los españoles se llama citología refleja. O sea, si tiene test de BPH negativo, no necesitas hacerle Papa Nicolau. Solamente le haces Papa Nicolau al test de BPH positivo. Si el test de BPH positiva te sale negativo y es, ¿cómo se llama? No hay genotipo ni nada de eso, entonces, entonces si el test de BPH te sale positivo y el Papa Nicolau te sale negativo y no tenemos genotipo, entonces esta paciente, y ya tenemos un antecedente previo de un test de BPH positivo, va a colposcopía, porque ya tuvo una infección, ya salieron estas son 2 veces, en 2 años salió positivo, por eso que va a colposcopía. Pero si la primera vez la paciente tiene un test de BPH positivo y un Papa Nicolau negativo, ¿no? Y entonces esta paciente tranquilamente la puedes controlar de acá a un año. ¿Por qué? Porque es una infección reciente. Lo más probable es que no esté haciendo enfermedad, ¿no? Y acabas viendo estos cuadros y vas sumando, y se hace un poquito quizá complejo, ¿no? Lo importante es que la infección, ¿no? La primera infección, o sea, no es un factor de riesgo. Tiene que haber 2 o 3 test de BPH positivos para que esto te determine un riesgo, ¿no? Entonces acá juegas con estos fluxogramas para saber la conducta de la paciente. Incluso las guías de la ASCP de los americanos, un aplicativo que se paga $3 al año y tú le pones la edad de la paciente, test de BPH y Papa Nicolau y te dice la conducta que debes hacer, si te da pereza, saber los cuadros y todo eso, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Entonces, ya doctor, perfecto, mi paciente tuvo un test de BPH positivo, Papa Nicolau negativo, y igual le hice su colposcopía y la colposcopía me salió negativa. No sé qué hacer con la paciente, las guías te dicen, tranquilo. Entonces, estas pacientes, de todas maneras, en la gran mayoría tienen que tener un test de BPH cada año, hasta que la infección se aclare, ¿no? Recuerden que la gran mayoría de las infecciones, le llamamos infección transitoria, la gran mayoría de las mujeres van a tener infección transitoria y las pacientes preguntan, doctor, o sea, ¿hasta cuándo voy a tener el virus? ¿Toda la vida? No. El 90% de la infección aclara, reiterando eso, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se espera? No hay un consenso, dicen 18 meses, pero la gran mayoría dicen 2 años, ¿no? Si tienes un test de la infección por BPH por más de 2 años, se llama infección persistente. Entonces, esa paciente le puedes hacer seguimiento cada año con un test de BPH hasta que se aclare la infección, ¿no? Pero ante una infección positiva, sin enfermedad, sin lesión en el cuello, estas pacientes solamente deben tener seguimiento con un test de BPH y un Papa Nicolau, o sea, un COTES, ¿no? Cada año, ¿no? Entonces, para hacer el seguimiento de las pacientes. Si alguno de ellos si el Papa Nicolau sale positivo, inmediatamente va a colposcopía. Pero si tenemos 2 test de BPH positivos consecutivos con PAP negativos, igual esta paciente tiene que seguir chequeando. O sea, lo que nos determina son riesgos.
Es un poco confuso Hermógenes, pero tenemos que aprender a memorizar estas tablitas, ¿no? Y igual los argentinos también hacen citología refleja, o sea, no hacen cotest, ¿no? Solo hacen el Papa Nicolau si el test de BPH sale negativo. Entonces yo Bien. considero que esa es la mejor conducta, lo que se debe hacer. Y dentro de los test, incluso, ya ahora se está haciendo, incluso acá en el Ministerio de Salud, me parece algo muy bueno que se está haciendo, se hace el autotoma, ¿no? Hay pacientes que por cuestiones sociales, por cuestiones de creencias, etcétera, no quiere que otra persona vea, ¿no?, el cuello del útero o la vagina, ¿no? O el esposo o ella misma. Entonces lo que se hace es autotoma. ¿Qué tan confiables son estas autotomas para test de BPH, ¿no? Entonces ahí han salido metaanálisis en los cuales que la sensibilidad el rendimiento es igual que a la muestra tomada por el proveedor. Entonces ya alcanzamos una prueba en las cuales el test de BPH tiene alta sensibilidad, ¿no? Se puede realizar pocas veces en la vida de la mujer. O sea, si tenemos un test de BPH negativo, esta paciente en 5 años. Si usted quiere exagerar, y en 3 años. Pero no le puede pedir un test de BPH cada año si esta prueba es negativa, ¿no? Debería ser accesible para mujeres de bajos recursos, debería subvencionarlo. Esto el Ministerio de Salud lo está haciendo, ¿no? Esto es lo que me preocupa, que sea bien aceptado y tolerado por las mujeres. No sabemos el impacto psicológico que causa en estas pacientes. Y como le digo, el 90% de mi consulta es de BPH positivo y no tienen nada. Entonces, como ya no saben qué hacer, entonces la mandan con el colega. Yo tengo que hablar, incluso estoy viendo un video para que la paciente vea y no estar como un disco rayado explicándole todo lo que les he hablado. Eso es lo que yo les comento a las pacientes. Si las pacientes se calman y dicen, wow, perfecto, doctor, esta infección es muy frecuente y lo más probable es que se me desaparezca. Entonces, entienden las pacientes, ¿no? Entonces la consejería es importante todo esto, ¿no? Incluso ellas se pueden tomar ellas mismas la muestra, ¿no? Entonces, algunos mensajes claves. Entonces, hay un montón de pruebas en el mercado. Es importante que nosotros sepamos seleccionar la mejor prueba, qué tipo de metodología usa. Lo más importante es para nosotros clínicamente la utilidad de la genotipificación. En segundo lugar, es importante que estas pruebas que sean validadas, que tengan ya uso, que tengan evidencia científica, que se pueden usar como prueba de tamizar, ¿no? Entonces, incluso ahora ya se están haciendo, como les dije, pruebas que te encuentran el ARN mensajero. O sea, primero el ADN del virus se integra a la célula. Una vez que se integra a la célula, recién va a sintetizar el ARN mensajero que va a sintetizar las proteínas del virus, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ARN, la mayoría de las infecciones son transitorias porque el ADN del virus no se integra al ADN de la célula. Cuando ya se integra al ADN de la célula es que son infecciones persistentes, ¿no? Esto ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces las otras pruebas están ya dando un paso adelante. O sea, mejorar, apuntar la sensibilidad y van a identificar a las pacientes que van a desarrollar verdaderamente la lesión precancerosa, ¿no? Entonces es importante, les digo, doctores, entonces es importante estar con la moda, usar un test de BPH porque el doctor está actualizado y todo eso, ¿no? Pero es importante que nosotros sepamos las virtudes de esta prueba, ¿no? Y nuestros pacientes no nos vean así, ¿no? O sea, tengo un Ferrari, pero no sé cómo manejarlo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todo eso, ¿no? Creo que es la última diapositiva, no sé. Entonces, Hermógenes, si tienen algunas Sí, preguntas por el auditorio y todo eso, ¿no? sí, Aldo, hay varias preguntas. Uno, preguntan el tamizaje o el screening que hace el Ministerio de Salud. eh, ¿qué validez tiene? ¿Solamente es un tamizaje o una genotipificación? Perfecto, es una excelente pregunta. Lo que está usando el Ministerio de Salud es el test de COVAS, ¿no? O sea, que hace genotipificación, pero desconozco yo las razones por las cuales las políticas del Ministerio es que solamente te dice que es positivo y negativo, ¿no? O sea, no están explotando todo el potencial de la prueba, ¿no? Porque estas pruebas sí, o sea, el COVAS, la prueba que te da el resultado, si es 16 o 18 u otro genotipo, para determinar Perfecto. el riesgo de la paciente, ¿no?
el hecho de darte positivo o negativo, tengo un carro último modelo, pero no tengo en qué pista correrla, más o menos estamos haciendo eso, ¿no? Entonces está bien si los colegas reciben a esta paciente. Entonces, estas pacientes están haciendo una prueba de un PCR con genotipificación, ¿no? Lo que se está limitando, no entiendo por qué razón, es, como les vuelvo a repetir, es el resultado, ¿no? Pero debería entregarse todos los resultados, ¿no? Saber que la paciente, que principalmente si es positivo para el seguimiento, ¿no? Yo quiero saber al siguiente año, por ejemplo, tengo un test de VPH positivo, como digo, entonces me hago al siguiente año, quiero saber si sale 16, si me salió 16 ahora, entonces si el siguiente año me sale 16, es el mismo virus. Pero si el siguiente año me sale no 16, no 18, oye, entonces la infección 16 se aclaró y me contagié con otro virus. Para el seguimiento es importante y para determinar los riesgos. Hay dos preguntas más. La charla es bien abierta, Aldo, y hay una señora, la señora Lisi, dice, le preocupa. ¿En pacientes histerectomizadas puede ocurrir un cáncer cervicuterino? Nos pregunta. Excelente pregunta. No, no puede ocurrir, señora, el cáncer, porque ya cuando le han sacado el útero, entiendo que le han hecho una histerectomía total, es que cuando le sacan el útero y el cuello uterino. Ya creo que ahora es bastante infrecuente hacer una histerectomía subtotal. Si es que ustedes le hicieron una histerectomía subtotal, sigue teniendo cuello uterino y ahí el riesgo todavía sigue, ¿no? Pero si le han sacado el útero, todo el útero, no. Entonces, incluso estas pacientes, si no han tenido ninguna lesión precancerosa en el cuello del útero, ya no se estila hacer, digamos, ningún tipo de tamizaje. Doctor, pero me han dicho que puede haber cáncer de vagina. Sí puede haber cáncer de vagina, pero es bastante raro. Bien, gracias. Aldo, última pregunta ya de la clínica. Nosotros hemos implementado aquí un laboratorio molecular y el reactivo que utilizamos es un reactivo vitro procedente de España. Entonces, algunos colegas me decían, oye, pero tu reactivo no está aprobado por la FDA, no le tengo mucha confianza. Yo tengo entendido, pues, se pueden acreditar en la comunidad europea o en FDA, y creo que tiene el mismo valor, ¿o qué concepto tienes al respecto? Mire, por ejemplo, ahora lo que está pasando, no me voy a referir a la prueba que están usando ustedes, Hermógenes, pero están habiendo un montón de pruebas chinas, ¿no? Están saliendo al mercado y todo eso, ¿no? El temor es la validez externa, ¿no? O sea, nosotros en el INEN hacemos test de VPH, una prueba que es in-house, o sea, tiene una validez interna, ¿no? Pero si la sacas al mercado, queremos saber qué tanta reproducibilidad tienen en un laboratorio externo, ¿no? Entonces, a eso se refiere pruebas de validez externa, ¿no? Pero obviamente tú en el laboratorio demostraste que esta prueba tiene una alta sensibilidad, funciona muy bien, ¿no? O sea, ahora esta prueba la tienes que sacar al campo, ¿no? ¿Y cómo nosotros determinamos entonces con pruebas, con trabajos de investigación, estudios de campo, ¿no? Entonces, no he escuchado de la prueba que me comentas, entonces habría que ver qué tantos trabajos de investigación o qué tantas pruebas hicieron, ¿no? Y están publicadas, ¿no? Entonces hay pruebas chinas que acá están vendiendo, creo, en Perú y a $3, o sea, están bastante económicas, pero uno busca en el mercado y ve y no tienen validez clínica, o sea, no, al menos no tienen trabajos de investigación qué tan robustas, qué tan confiables sean en el campo, en verdad, ¿no? Y esto te lleva, por ejemplo, a que después, o sea, no sabes si haya fallas o no con esta prueba y exponernos a problemas médico-legales, etcétera, y todo eso, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, yo sí recomendaría siempre que vean, obviamente, no necesariamente el FDA no es, pues, el Vaticano ni nada de eso, ¿no? Entonces, y la Comunidad Europea tiene su filtro así similar al FDA, que es muy serio, entonces, pero sí habría que ver estas pruebas. Incluso las guías que te mostré de las guías españolas, ellos usan pruebas que tienen validez clínica y ahí las mencionan, son un montón no son las que te da la OPS, ¿no? Son más pruebas, muchas más pruebas, ¿no? Entonces, ahí te van recomendando, ¿no? Bien. Bien, Aldo, yo creo que ya pasó una hora de charla, suficiente. Uy, se fue rapidísimo, pero bueno. Sí. Te agradezco porque nos traes una revisión actualizada y de valor para nuestros pacientes, ¿no? A nombre de toda la clínica, te felicitamos y aceptamos el compromiso de seguir conversando en el futuro. Gracias, Ok, Aldo. Hermógenes, gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Y gracias, colegas, gracias, pacientes. Un abrazo a todos ustedes.
En Confía Salud presentamos el programa Madre Niño, dedicado a brindar atención y cuidados prenatales excepcionales. Con especialistas comprometidos ofrecemos controles regulares y seguimientos personalizados para garantizar el bienestar de la madre y el bebé. Nuestras ecografías especializadas capturan momentos únicos, permitiéndote conocer y conectar con tu pequeño desde el principio. En Confía Salud creemos en la importancia de cuidar cada detalle para que esta experiencia sea única y segura. Únete al programa Madre Niño de Confía Salud, porque tu embarazo merece el mejor cuidado. Cuando más lo necesitas, está